qué le parece si vamos ahora a las 11 del 11? Mire, esta mañana nos acompaña Jimena Céspedes, directora general de Metrix, una conocedora de todo lo que tiene que ver con redes y digitales. Jimena, buen día, bienvenida. Buenos días. Jimena, platícanos, estamos viviendo un proceso electoral intenso, fuerte, y que mucha gente dice que está siendo dominado por las redes. ¿Cierto o falso? Es cierto. Por lo menos estas son las primeras elecciones en donde hay más gente prácticamente en redes sociales que incluso viendo televisión. Esto implica que aunque no pueden definir si va a ser una elección completamente de redes, la gente sí se informa o se desinforma a través de ellas. ¿Cuáles son las métricas para saber que es más la gente que está en redes que en la televisión? Porque ya prácticamente este programa va a pasar, alguien lo va a ver en digital o alguien va a grabar un pedazo en eso, entonces generalmente, aunque no lo vean en tiempo real, lo van a ver en diferido en alguna de las redes. Entonces no necesariamente es un tema de rating, es más bien la cantidad de veces que una persona lo reproduce en medios digitales. Jimena, ¿cuál de las plataformas es la más influyente o cuáles son las más influyentes y cuál es la número uno? La número uno es Facebook, porque tiene casi 81 millones de personas conectadas a ella. Obviamente, Google sigue siendo como el rey, porque todo el mundo busca ahí. Después sigue Twitter, y ya no tenemos que perder de vista que WhatsApp tiene casi la misma cantidad de usuarios que tiene Facebook, y casi el 40% de la actividad de Internet se mueve a través de WhatsApp. Ahora, ¿es posible moldear, modificar o inducir el pensamiento de las personas a través de las redes? Las redes lo que mueven son emociones. Y eso es lo que ha venido haciendo todo este movimiento. O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el tema de Cambridge Analytica, lo que se demostró es que a través de esas emociones uno reacciona a un contenido. En el caso de una elección, un voto duro no va a moverse por un cambio de algún contenido, pero lo que están tratando de hacer es que todos aquellos indecisos que no saben qué quieren hacer, sí lo puedan mover a través de ese contenido y de esa emoción que les causa cada cosa que leen en medios digitales. ¿Ocurrirá en México en esta elección, pregunto, algo parecido a lo que vimos en Estados Unidos, a lo que vimos en Reino Unido, a lo que vimos en otras regiones en donde las redes empujaron posiciones prácticamente populistas? Puede pasar. Tenemos que en cuenta que el voto millennial es el que más está en las redes sociales. Lo único que sí pasa es que hay que diferenciar que ellos dan un like, que es lo que ellos siempre hacen, a que vayan a votar en una urna. Pero el mecanismo de emotividad y de conexión con estas personas existe dentro de esos medios digitales. Ya sabrá cada uno de los candidatos aprovecharlo. Ahora, hay quienes dicen que un usuario de redes, que puede ser bot, puede ser muchas cosas, no es el mismo que acude a la urna. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se mide eso? A ver, dentro de las redes hay como 3 tipos de personas. Existe opinión pública, que son personas normales. Usted y yo tenemos nuestra cuenta de Twitter. Claro. Existen los medios, que hay unos que son personas, columnistas, influenciadores, periodistas, pero pues también está la del canal. Esa de ahí no va a ir a votar. Y hay un segmento muy grande que estamos calculando que son alrededor de 20 millones de cuentas que están entre bots, que son manejados por otros, trolls, que son personas que tienen cuentas para molestar, e influenciadores, que puede que sea la misma cuenta, pero que no necesariamente van a ir a votar, lo tienen más bien para posicionamiento de temas. Esos 20 millones no van a votar. No van a votar. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, encuestas a través de plataformas de redes o de digitales, son poco creíbles, ¿no? No es que sea creíble, es más bien que no hay una metodología y no es estadístico. A diferencia de una encuesta tradicional. Por eso todavía esas encuestas, digamos que lo que mide es un termómetro, pero no mide en realidad la intención de voto. Claro. ¿Las redes o los digitales, las plataformas digitales pueden definir una elección, por ejemplo, la elección en México? Lo que pueden hacer es influenciar a los indecisos. Y ahí lo que tienen que hacer es ya una movilización de esos indecisos a la urna. Eso se sabrá hasta el último día. Pero si hay una movilización, si hay un movimiento que se está gestando dentro de los medios digitales a través de fake news, a través de contenidos, a través de contenido sesgado y toda la parte de emociones, para llevarlos a que voten en un sentido o en otro. ¿Cuáles son los principales riesgos de la elección mexicana con este manejo o este
esta explosión de redes y digitales? El riesgo más grande son los ataques que se hacen de un partido a otro para o bien sea para desmotivar, desacreditar. Digamos que eso es lo primero. Y también en contra de las instituciones, que serían como los dos riesgos más grandes que hay de las instituciones y de ahí de un partido a otro o de un candidato a otro. A ver, dígame, ¿cuál es el reto que tiene, por ejemplo, el INE, que hizo un acuerdo con Twitter y con Facebook? Y con Facebook. En esta elección, o sea, ¿para qué estos acuerdos y de qué nos van a servir a los ciudadanos? A ver, el INE tiene el mismo reto que tenemos todos, que es una plataforma prácticamente desconocida para ellos, en los cuales lo primero que tendrían que hacer es entender qué parte es medio, qué parte es opinión pública y qué parte son bots y troll, y sobre eso tomar decisiones. El acuerdo que firmaron, en realidad, para lo que más va a servir es para la difusión tanto de los debates como de los resultados, para que ahí no haya ninguna duda de lo que está pasando tanto en Twitter como en Facebook. Pero el resto son acuerdos en los cuales el INE no tiene dientes para ponerlos en práctica. Por ejemplo, el tema de fake news, el tema de bots, todo eso tendría que ser regulaciones que se hagan a posterior. Para esta elección no creo que alcancemos a hacer nada. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, pongo un caso específico. Yo subo un video en donde exhibo a un candidato, el que sea, y los adversarios de ese candidato distorsionan el sonido, la imagen y se acabó. Entonces, pues es una guerra espantosa en donde nadie tiene pues garantizado el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión. Sí, en redes sociales todavía no. Lo que sí hay cada vez más en todas estas plataformas, se puede denunciar ese video y ya digamos que hay más gente detrás de Facebook y de Twitter y de YouTube sobre todo, bajando esos videos. Pero obviamente pasa un tiempo de viralización en los cuales hay usuarios que ya lo vieron. Veremos en México que Facebook México sea llamado por el Congreso para pues explicar por qué tiran tantas páginas a partir de la intolerancia. Debería ser. O sea, el Congreso sí debería hacerlo. No sé si quieran esa batalla en este momento. O sea, ¿de quién dependería? ¿Habría que hacer un movimiento para que el Congreso deberíamos reaccione? Todos estar diciéndole al Congreso que debería citar a Facebook México, porque Facebook México ya tiene oficinas aquí, para que comparezca y determine, y además de todo le ayude al INE, por ejemplo, en este caso, a hacer una regulación real para el tema de México. Pero a ver, hace un poco tiempo algún gobierno y alguna autoridad se le ocurrió decir que pues sería bueno empezar a regular las redes y le vino encima una paliza. O sea, pareciera que los propios usuarios concebimos a las redes como intocables y como si fueran una especie de divinidad en donde todos podemos hacer lo que queramos, pero en realidad no es cierto. Son empresas y negocios que están al servicio de algo y de alguien. ¿Sabes qué deberías? O sea, lo que nosotros creemos es que el usuario es el que debería pagar por el servicio de aparecer en una red social. Si yo pago por eso, no tendría por qué alguien pagar publicidad para que yo la vea. Claro. Si detenemos la publicidad dentro de las redes sociales, detenemos por lo menos el 60% de los problemas que tenemos actualmente. Porque esas empresas lo que hacen es pagar publicidad para que yo vea ese contenido y yo lo difunda. Si yo soy dueña, primero soy dueña de mis datos, porque ahorita Facebook es dueña de mis datos. Si yo soy dueña del contenido que yo quiero ver y no del contenido que pagan para que yo vea, con eso quitamos parte del tema. Y entonces ya se vuelve una red social como alguna vez fue, una red social amigable en donde yo decido si quiero ver o no lo quiero ver. Claro. Ese tendría que ser el primero de todos. Por último, ¿qué va a pasar, en tu opinión, Jimena, con este escándalo en torno a Facebook? Zuckerberg pide perdón, es interrogado en el Congreso de Estados Unidos, mucha gente abandona la red social, la bolsa o sus acciones en la bolsa se caen, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Esa es una buena pregunta. A ver, la gente no va a abandonar, hay mucha gente que no está abandonando Facebook, más bien dejó de publicar, eso sí ha pasado, ha bajado mucho la actividad, porque está esperando a ver qué pasa. Hay un tema y es que no hay otra red social que lo supla actualmente. Claro. Entonces, mientras no exista, pues yo digo que si me voy de Facebook me quedo sin amigos, pues porque todos están allá adentro. Lo que sí es, actuó muy mal Mark Zuckerberg, porque él sabía y solamente salió a pedir disculpas cuando fueran a salir los medios con la noticia. Entonces, digamos que ya pedir perdón ahorita, pues ya todo el mundo por eso lo están atacando en esa manera.
creemos que lo que debería hacer es renunciar a su cargo, o sea, literalmente, y más bien dejarle a alguien como de otra visión el manejo de la plataforma y ya cambiar la plataforma, bien sea que el usuario es el que paga, quitar todos los anuncios, porque al final Facebook, lo mismo que Google, lo mismo que Twitter, siguen viviendo lo mismo que se vive hace 20 años, claro, de banners, claro, de publicidad. Entonces tienen que cambiar su modelo de negocio al nuevo modelo que estamos nosotros pidiendo, que es un modelo basado en los usuarios, no basado en la venta de nuestros datos.